Hay gente que nos está visitando de muchos lugares, ya nos iremos enterando un poquito. Pero quiero agradecer sobre todo a las personas que no son parte de la comunidad, que se están acercando a escuchar, a conocer, a aprender. Porque este espacio, el Centro Cultural de España, nos viene recibiendo durante todo el año, generando diferentes instancias de conversatorio para que nuestra cultura, la cultura ballroom, pueda seguir encontrando otros formatos de exposición, otros formatos de discusión y poder cada vez entender también la complejidad de un fenómeno como lo es pues esta cultura y las comunidades latinoamericanas que la habitan. Mi nombre es Luigi Vizcarra, soy el curador del ciclo de conversatorios Experiencias Ballroom y este es nuestro tercer y último conversatorio del año. Ha sido pues una jornada muy bonita. Cada conversatorio ha estado muy lleno de experiencias, de emociones, de mucho aprendizaje también, tanto de los exponentes, de las personas ahí sentadas, así que nada, a mí me emociona un montón este encuentro, que también está un poco dentro del marco de un montón de actividades que para la comunidad están siendo muy bonitas, que ya les contaremos igual. Entonces quiero empezar como presentando un poco a las personas que van a estar aquí sentadas, que van a estar aquí conversando. Pues bien, el conversatorio de hoy se titula Ballroom e Identidad, Vidas Trans y NB en nuestra sociedad actual. Estamos en el mes de la despatologización de trans. ¿Sí? Es muy importante como seguir hablando de las identidades trans y no binarias dentro de nuestros contextos, porque finalmente Ballroom nace gracias a estas identidades. Es una manera también de celebrar, conmemorar a todas las mujeres trans, las personas trans no binarias que han sido parte del camino hasta el día de hoy. Y el día de hoy vamos a tener en el panel a pionera de la escena peruana, Pioneer Princess Hade Shipiba Prince. Ella es Femme Queen de la escena peruana, miembro de la Pioneer Kiki House of Prince, de la cual es princesa, fundadora, defiende las categorías de performance y European Runway, ha sido parte de diversos paneles de jueces en múltiples ocasiones en nuestra escena. Y si mañana van a la bol que tenemos, quieren verla buguear. También nos acompaña directamente desde Chile, Legendary Cari Keller. Me encanta la energía de hoy, está muy increíble. Cari es una artista no binaria, ostenta el título de leyenda en la categoría Always en su territorio que es Chile, convirtiéndose en un referente de esta categoría para todo el territorio chileno y latinoamericano. También es bailarina de danza contemporánea en colectivos como Herederas y Comunidad Escénica, miembro de la casa pionera de la escena chilena, la Kiki House of Keller. También está en camino, conocemos como... ¡Está aquí! ¡Ah, me encanta! ¡Buena! Nos acompaña la princesa Benekhan Mulan. Femme Queen de la escena peruana, migrante venezolana y princesa del capítulo peruano de la International Imperial Dynasty Kiki House of Juan Mulan. Defiende las categorías de Femme Queen Performance y es una de las exponentes de All American Runway en nuestra escena, siendo maestra de muchos de los caminantes que hoy día defienden esta categoría. Ella es la maestra, la maestra. Y finalmente, el día de hoy, no voy a moderar la mesa, pero voy a dejar a cargo a alguien increíble que también ha apostado por este proyecto, que también nos está visitando. Él es Father Seba Glorieta Milán, de la escena argentina. Es padre fundador de la Kiki House of Glorieta. Comenzó su desarrollo en Ballroom en el año 2017, habitando los primeros espacios de esta cultura en Buenos Aires. Y en 2019, junto a Nincha Glorieta, decide fundar la House of Glorieta, que tiene reconocimiento internacional. Desde el año 2020 es miembro también de la es miembro internacional de la Royal Iconic House of Milan. Su categoría principal es el All Way, pero también desfila Performance y All American Runway.
hoy en día es también una de las figuras referentes de esta categoría en nuestra escena. Pues unas palmas para el panel que tenemos el día de hoy. Es un encuentro bien bonito, muchas gracias por ser parte y bueno, ya dejo de aburrirles y doy paso a las personas que el día de hoy compartirán. Entonces, en este espacio no vamos a permitir ningún tipo de comentario o pregunta que implique algún tipo de discriminación, ¿vale? Entonces, eso, tengámoslo presente, es un espacio en el que vamos a hablar de vivencias trans, de vivencias de disidencias, así que, si no, chao. Seba. Pues eso, te dejo, padre. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias en primer lugar por recibirnos acá. Para mí es un desafío y es un honor enorme poder estar compartiendo el panel con personas que conozco hace muy poquito, pero que siento que hace un montón de tiempo que los conozco. Entonces, gracias, ante todo. Antes de empezar un poco a moderar y a iniciar la conversación, me gustaría empezar leyendo un breve texto cortito que escribió uno de mis hijos, un transmasculino de Buenos Aires, Rata J, que me parece como algo muy lindo como para poder empezar a charlar y contextualizar de, bueno, dónde estamos y qué es lo que vamos a hablar. Y dice: el ballroom es el gire, es la risa travesti retumbando por las calles, maricas llenando plazas y trenes en todos los rincones, desconocidos absolutos ayudándose con el maquillaje y subiendo cierres. Una solidaridad y complicidad que no encontramos en otros lados. Una herencia que se transmite cuidadosamente, nacida en la clandestinidad del Harlem de los 70. Ser lo que somos sin vergüenzas ni tapujos nos hace extraños en nuestras propias tierras. Muchas venimos del exilio, de ser expulsadas de nuestras tierras y hogares por la hostilidad del mundo cis heteronormado. Llevamos con nosotros un hambre de pertenencia y una necesidad de encontrarse, de construir hogares, refugios, fuera de los lazos sanguíneos y convencionales. Así nace la escena ballroom. En la pasarela bobeamos, celebramos nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, jugamos con nuestras figuras fuera del humanoide, mostramos nuestros rostros y rasgos travestis, marrones y negros y todo ese disfrute que nos fue negado. No se trata de hacerlo bien o mal, de estudiar una disciplina en silencio y en soledad, sino de aprender de nuestros pares, compartir lo que tenemos y sabemos. Pisar la pasarela es celebrar en comunidad a esa persona que está poniendo el cuerpo, es festejar que seguimos vives a pesar de todo. Y un poco este texto me lleva a preguntarle y a iniciar un poco esta conversación de cómo ustedes particularmente sienten que se desarrollan, sobre todo las identidades trans no binarias, pero específicamente en Latinoamérica, dentro del ballroom. ¿Cómo sienten que se desarrolla eso? Hola. Así que, buenas tardes, buenas noches con todos, con todos. Mi respuesta hacia tu pregunta, con mi vivencia y con lo que sé acerca de esta cultura, por ejemplo, yo en este espacio, como una mujer trans, he encontrado en ballroom un espacio de transición. Entonces, como creo de que ese espacio es muy correcto para todas esas personas disidencias y precarias que no se sienten como que seguras en su propio lugar, en su propia comunidad, en su propia ciudad, y que toda esta gente como que comparta juntas, se celebre, es muy importante, tipo poniendo también en comparación las culturas, y aquí existe la cultura main, que es como que la cultura principal, que es la cultura americana, y la escena kiki, que es lo que vivimos nosotros acá en nuestra propia ciudad. En la escena main la escena es muy binaria, entonces en la escena kiki el contexto es muy distinto y acogemos a todo ese tipo de identidades y es muy importante. Entonces como que me parece demasiado importante que existan estas escenas, ¿no? Las escenas kiki, porque hay muchos tipos de identidades, no solamente existen las mujeres transbinarias, los hombres transbinarios, existen las personas no binarias que no
como que encasillan en lo binario, entonces que esos espacios existan y poder acoger a toda esa gente es muy importante para mí, como para toda la comunidad en realidad. Gracias. Hola. Sí, un poco apuntar a lo mismo y muchas gracias por mencionarlo porque las escenas kikis, que son las escenas locales de cada país, Latinoamérica, estamos hablando también, son escenas que se han ido construyendo muy de a poco, muy a pulso, no desde hace tantos años. Estamos hablando que, para que más o menos entendamos la diferencia, la escena main en ballroom lleva décadas y décadas y décadas existiendo. En cambio, las escenas kiki acá en Latinoamérica llevan desde los 10, 9 años hacia adelante, menos incluso. En Chile llevamos casi ya 9 años, pero igual es un tiempo que es corto si uno lo mira a la larga. Cuando yo entré, que fue hace mucho tiempo ya, yo no me consideraba una persona no binaria. Y fue también justamente ese espacio el que me dio el tiempo para poder transicionar, para poder entenderme. Y yo creo que si no hubiese existido ese lugar, jamás hubiese descubierto quién yo era realmente. Y todas esas identidades también que transitan constantemente en esos espacios, necesitan ese lugar para llegar, para descansar, para ser vulnerables, para encontrar a sus familias. De pronto yo he escuchado, no sé, gente que a lo mejor es más externa a las escenas kiki, a las escenas ballroom, que no entienden mucho este sistema de las casas, pero literal son casas, son familias, literal. Estamos acostumbrados a estar en un contexto, en un mundo donde se nos discrimina, se nos marginaliza, se nos corre, se nos discrimina, etc. Y llegamos a este espacio justamente para poder surgir, para poder renacer, para poder florecer finalmente. Entonces también eso me lleva a contestar la pregunta que este espacio no solamente es un espacio de celebración, que sí lo es, por supuesto, ballroom siempre va a ser celebración y fantasía, pero también es un lugar de mucha resistencia, de perseverancia, de constancia. Y siento que los lazos que se van creando son tan, pero tan, pero tan fuertes que ni por más calamidades ni tiempo las van a destruir. Son indestructibles, esas familias que se componen, que se construyen día a día en las escenas. Así que un poco vaya. Gracias. Hola, buenas noches. Me encantó el texto con el que empezaste. Y respondiendo a la pregunta, pues, sabes, cuando ya, ahorita, como que en estos momentos, en estas fechas, estoy cumpliendo como 3 años ya dentro de la escena ballroom acá en Lima, en Perú. Y pues nada, yo viendo ballroom Perú en estos 3 años, pues me dan un resguardo, ¿sabes? Me ha dado ese resguardo, esa familia, esas personas que tú conoces y que las ves crecer, y eventualmente lo veo también en Latinoamérica crecer, y es una experiencia tanto para los que ya estamos, que ya tienen muchísimo tiempo, y para los que están recientes y para los que empiezan a nacer también. Y pienso que este espacio nos permite resguardar nuestra esencia y lo que queremos ser, sobre todo en esa, digamos, en esa fantasía, ¿no?, en la que llevamos, y cuando caminamos es algo maravilloso. Y el proceso es súper grande, o sea, es un nivel que sube y baja, como todo movimiento artístico, ¿no? Y para los artistas también que están entrando dentro de la escena, artistas disidentes, que aún no tienen como que esa posibilidad de como que tener espacios culturales como para crecer, eso también como que influye más a seguir siendo artistas, porque somos artistas dentro de ballroom. Y en Latinoamérica, pues ver que completamente estamos rodeados de artistas, pues algo como que de verdad es algo maravilloso. Y también para las personas trans, las personas no binarias que como que se acercan al espacio, empiezan a crecer su identidad
desde una semilla que no conocen qué son las casas, qué son las familias, pues es como que, no, pues, lo máximo, ¿no? Pero hay que tener como un sumo cuidado durante ese proceso, y creo que en Latinoamérica se está trabajando como que ese proceso de cuidado para las personas que ya están y las que pierden, ¿no? Y pues no crecer más. Mientras les escucho, está esta idea de que nos acercamos al ballroom, ¿no? Que en algún momento llegamos al ballroom como, no sé si escapando, pero buscando otras realidades posibles. Entonces me gustaría preguntarles un poco qué implica para ustedes ser trans en cada una de las sociedades en las que habitan. Bueno, a mi punto de vista, sabiendo, por ejemplo, primero, en el país en el que vivo es un país muy conservador. Entonces, el ser una persona trans ya es mucho sentir para mí. Y dentro de Ballroom creo que he encontrado un espacio muy seguro, porque yo he tenido siempre en mi vida esta mentalidad de que quiero ser una persona artista, ¿no? Quiero ser una persona bailarina, quiero ser un danzante, pero nunca tuve la oportunidad de poder adquirir esos conocimientos. Entonces, al momento de conocer Ballroom, encontré bueno, para los que no me conocen, yo soy pionera de la escena de acá. Prácticamente he iniciado esto con otras personitas, y creo que al ir construyendo esto y encontrar un espacio con el contexto que sabía, con lo que ahora conozco, es muy importante, porque ha sido un proceso de mucha transición y de conocerme como artista, cómo me expreso, cómo me siento al gobierno, o sea, y eso. Y en la sociedad, en realidad, para mí es muy complicado. O sea, he tenido el privilegio de poder, por ejemplo, trabajar tipo en la sociedad, pero el hecho de vivir transfobia es muy incómodo para mí, por el hecho de que me pueden decir mi dead name, comentarios transfóbicos súper fuera de lugar. Entonces creo de que socialmente, culturalmente y artísticamente este espacio es como que mi espacio, diría yo, porque es donde me acogen, donde me celebran, donde me siento cómoda, donde me siento feliz y donde sé quién soy y me celebran por eso. Gracias. La sociedad es una mierda, literal. Obviamente, como estamos fuera del ballroom, es totalmente distinto, súper distinto. Son dos atmósferas en la cual no estoy en ballroom todavía, porque es súper diferente. Pero yo digo como que si estamos dentro del espacio del ballroom, sabemos que es nuestro espacio, es como que ahí estoy, voy a las kikis, voy al entrenamiento, me encargo de hacer las prácticas, trato de como que mandar el mensaje completamente, pero no podemos mandar ese mismo mensaje dentro de la sociedad. Eso sí es algo muy, digamos, bien delicado, ¿no? Porque no todo el mundo como que, estás en ballroom, te dicen, que estás en ballroom, ¿qué es ballroom? Algo así. Entonces tú empiezas como que, y empieza como que la prédica como tal, de que mira, yo soy una fairy queen, tal, yo soy alguien súper importante y tal, y la gente te va a quedar bien como que no eres nadie fuera de ballroom. Esas son dos cosas que hay que como que entender, y que mi vivencia yo lo he entendido, porque, o sea, yo trabajo como waitress, soy mesera, pero entonces también vivo mi vida como mesera, una fantasía, ¿no? Porque estoy ahí como que atendiendo, y a veces como que no te leen la sociedad de que eres una mesera si no eres un mozo, o las personas te dicen, caballero y todo lo demás, pero qué carajo, ¿no? Como que
trato de como que ser dentro de la vivencia un poco más paciente, porque no sabemos también como que la persona a la que nos estamos dirigiendo sea una persona trans enclosetada, que no está, decide, tiene problemas, disforias con su cuerpo. En mi caso como que trato de que dentro de esa atmósfera, en ese espacio dentro de mi sociedad, no mando el mensaje como tal lo mismo de Ballroom, pero trato como que, estoy en este espacio, me soy consciente de la sociedad que también me apuñala de alguna manera, pero trato de tampoco apuñalar a las demás personas, porque si a mí no me gusta, pues a otras personas como tal no les gustaría, ¿no? Y bueno, el día de hoy creo que para comentar un poquito, yo estaba como que en el Oxxo, que es una tienda, y como ya varias veces me voy a un Oxxo cerca de la casa y dije, no voy a ir al Oxxo, pero ya empecé como que a ir constantemente, y como que esa constancia, las personas también te empiezan a tratar con respeto, hasta que hoy el chico de cajero me dijo, uy, disculpa una pregunta, te quiero decir algo, no te voy a incomodar, ¿cómo prefieres de que te trates? Yo me quedé, yo me llamo Hannah. Y fue como que, y después yo le dije a él, ¿y cómo tú quieres que te llamen? ¿Cómo te llamas tú? Entonces como que trato de mantener ese mismo lenguaje, pero de una manera no tan oxidante para las personas, porque no entiendo eso, pero yo creo que con eso, con los pronombres, con que las personas te pregunten, eso es como que ya estoy en Ballroom. O sea, creo que ya debe ya estar en Ballroom. Y nada, pues es eso. Chévere. Sí, es de pronto muchas veces duro el choque con la realidad, salir de la burbuja Ballroom, de tu espacio seguro, del lugar donde tú te sientes, ahí con tu familia. Uno avanza una cuadra y ya el mundo te pega una cachetada de vuelta con la triste realidad de mierda, porque no es otra cosa que eso. Sin embargo, siento que Ballroom te prepara para ese lugar, te da las herramientas. Entre nosotros nos damos las fuerzas y las herramientas para poder enfrentar ese mundo. Entonces, en ese sentido, Ballroom no solamente, como lo dije anteriormente, sí, resistencia, sí, celebración, pero también mucho aprendizaje para la vida real, para encontrar esa fortaleza que, ¿de dónde la agarras? Si no es desde ese lugar genuino que tenemos con estas personas con las que nos conectamos finalmente. Ser una persona trans, ser una persona no binaria en Latinoamérica es algo re jodido, yo creo que lo sabemos. Y sobre todo también hablando, bueno, desde mi lugar, desde el no binarismo, el no reconocimiento a tu identidad, no estás en un carnet, en una cédula, no existes finalmente. Tu identidad ni siquiera existe ni en la medicina, ni para atenderte en la salud pública, ni en la privada tampoco. No existimos. Entonces, nada, siento que enfrentarse a ese lugar y a la constante negación de la sociedad es muy duro. Y gracias Ballroom por existir para darle paso a estas identidades. Y también ahí volver como a la diferencia entre mainstream, la escena más grande, ¿cierto? Y las escenas más locales. Las escenas locales, las kikis en Latinoamérica, en cada país, surgen porque la gente necesita ese encuentro, no surgen porque sí. Y también las categorías que se caminan surgen por las necesidades de quienes las transitan también. Y entender que hay diferencias, entender que hay una evolución en cada escena es muy importante para entendernos a nosotros mismos. Eso. Hablaban hace un ratito del desarrollo de las escenas, ¿no? Cómo se van desarrollando nuestras escenas kiki locales. En Argentina hay un colectivo muy famoso, que es muy conocido, que es el de las históricas, ¿no? Que son personas trans que llevan muchos años existiendo y resistiendo. Y en ese sentido me gustaría preguntarles si ustedes se reconocen como nuevas generaciones de personas trans y cómo es esa relación con esas personas históricas que ya hace muchísimos años que también están resistiendo y trabajando en el territorio.
Bueno, Chile, Santiago específicamente porque no podría hablar con tal propiedad de otras regiones de Chile, y Santiago no es Chile también. Desde hace un tiempo, y esto lo digo siempre cada vez que habito otras escenas, entró una persona muy importante a nuestra escena, que es la Mami Paris, que es una femme queen histórica. Ella tiene 45 años y llegó a Ballroom sin entender nada. Ya enséñenme. Ah, aquí me aplauden. Ah, este es mi espacio. Y ella llegó y se apoderó, y particularmente en Santiago generó un nexo con las mujeres trans históricas. Y eso fue hermoso porque tuvimos por primera vez una conexión con esa parte de nuestra historia. Y evidentemente que, claro, o sea, hay una separación etaria, generacional. Evidentemente yo ni mis pares hemos vivido la violencia que se vivió en otras épocas. O sea, evidentemente no vivieron tampoco, o sea, no vivimos nosotros dictaduras, un sinfín de cosas contextuales, ¿cierto?, de las épocas anteriores que no nos ponen en el mismo lugar. Entonces, claro, cada vez que yo tengo esta conversación con la mami, ella me dice, ay, es que yo no sé nada de ballroom, pero no importa, voy igual y aprendo ahí. Y la admiro tanto porque ella, siendo una mujer histórica, una femme histórica, ella va con una humildad a la escena a aprender, toma mis clases de Old Way, toma las clases de Vogue Femme, hasta New Way la he visto hacer, o sea, ella es maravillosa. Y yo le digo, sí, claro, a lo mejor no conoces de ballroom, a lo mejor, claro, hace falta saber de algunas categorías, etcétera, pero tú nos aportas una experiencia que nosotros no tenemos y no vamos a tener porque no vivimos simplemente lo que tú viviste. Y siento que ese intercambio, esa conexión que ha existido desde que ella entró, también ha significado un cambio cultural en la escena, ¿sí? La apropiación de los espacios públicos, la conexión con las históricas. Hace muy poquito la Mami Paris justamente hizo una Kiki donde se le entregó un reconocimiento a las personas trans históricas, transmasculinos y también transfeminidades, y fue hermoso verles ahí que se pararan, no entendiendo nada quizás, pero recibían su reconocimiento, sus aplausos, sus lágrimas de emoción, y fue maravilloso ver ese encuentro. Y siento que por ahí va el camino. Siento que desde ambos lugares podemos nutrir y aprender. Eso. Bueno, hablando de personas históricas, creo de que con este tiempo que ya tenemos de escena, siento que no hay como que una persona como tal dentro de la escena ballroom, pero tipo tratando de como que recordar ciertos nombres o personas así de mujeres trans reconocidas que como que recuerdo, que conozco. Hice como que una listita. Literalmente es como que, por ejemplo, una de ellas que a mí me parece demasiado importante es Gaela Cari. Es una mujer activista, educadora y actualmente trabaja en la política, tanto como para los derechos trans como para la derecha, o sea, como para toda la sociedad. Luego está Namin Timoico, que también es una persona activista de los derechos de las mujeres trans y es una ex vedette. Para los que no saben, mi carrera como artista, por ejemplo, ha iniciado siendo drag queen. Yo he iniciado como una persona drag, en el cual he ido como que conociendo a estas personitas, y es como que todo el trabajo que han hecho, tipo saliendo en la tele también, es como que dándose visibilidad a esta comunidad, es muy importante. Entonces como que son una muy buena referencia, ¿no? Luego también está Javier Armillas, que por ejemplo a ella la tuvimos en una de las primeras balls de la escena, que es una activista afroperuana, es modelo y también es actriz. Luego también está Coco Marutix, que es conocida en todo el Perú, es una drag ex-vedette, también activista. Y tenemos también a una persona que se está acercando últimamente, que es Leila Huerta. Ella es la directora y fundadora del colectivo Féminas, que es como que una red de apoyo para mujeres trans. Y ahora como que es genial porque a ella, gracias a ella como que tenemos tipo a estas personas que se les considera históricas dentro de la escena, ¿no? Entonces es algo lindo.
Y eso, o sea, como que me parece demasiado también recordar a esas personas que han caminado y luchado por nosotras. Les escuchaba y en Argentina me llevaba a pensar en los inicios de la escena argentina un poco, y al principio cuando se empezó a desarrollar un poco todo eso no había casi presencia de las femmes, de las mujeres trans. Fue cuando la cultura se empezó a desarrollar, cuando se empezó a acercar a estas personas. Entonces me gustaría preguntarles cómo fue su territorio, cómo fue el acercamiento de las femme queens, de las mujeres trans y de los trans masculinos también, a su escena, cómo se acercó Ballroom a esas personas. Bueno, hablando de historia, tipo, al inicio de esto, yo, por ejemplo, conocí Ballroom por un video, prácticamente. Conocí ciertas personitas que me fui acercando, como que, tenemos como que esta mentalidad, como que este objetivo, ¿no? Como que sería genial que exista esto acá, ¿por qué no lo iniciamos? Y empezamos como que a iniciar, y por ejemplo, creo que la conexión de todas las personas para que esto fuera creciendo, creo que fue como que un intercambio cultural entre culturas, tanto como que las afroperuanas, las artísticas, las políticas, todo eso. Y yo puedo decir como que con lo que he vivido y lo que he visto, como que la primera persona trans que se acercó a los espacios fue un entrenamiento público. Y fue como que, oh my God, es la primera persona trans visible como que está viniendo acá a pisar y decir como que yo soy una mujer trans. Y luego poco a poco como que por estos intercambios culturales fue creciendo y creciendo y creciendo, y ahora hay más identidades de mujeres trans. Antes era una, luego fueron 2, y mediante el tiempo, los años, ahora somos más de 15 prácticamente. Entonces creo de que eso es muy importante, porque al ver más identidades de mujeres trans como que se le da la visibilidad y como que esa necesidad de empoderío de como que yo también quiero estar ahí, porque ahí está mi comunidad, como que la celebran, la viven, y también quisiera vivir esto. Gracias. Ese acercamiento, o sea, mi acercamiento como migrante fue literalmente como por un desahogo. O sea, fue por un desahogo, creo que fue en pandemia. En pandemia fue cuando decidí acercarme al espacio después de pandemia, ¿no? Y desde ahí como que empezó a crecer ese semilla, ¿no? De entregarme al espacio. Creo que fue la constancia. Creo que el crecimiento de la escena es la constancia. La constancia, la disciplina, estar ahí y ver, bueno, literalmente mi transición entra dentro de la escena de Ballroom. Y yo literalmente digo, mi transición es dentro de Ballroom, fue en Ballroom, nací dentro de Ballroom como mujer trans, porque me empecé a identificar, me empecé a sanar dentro del espacio. Y al ver eso, empiezo a ver ese proceso de ser una persona no binaria, empezar a caminar las categorías, empieza la disforia de que como esta no es mi categoría, yo no voy a entrar ahí, no me siento cómoda, no me siento cómoda. Pero que en ese mismo proceso en el que estaba también, conjuntamente paralelo, empecé a ver el proceso del crecimiento de mi escena, empecé a ver el crecimiento de las identidades, empecé a sentir de que no era la única que estaba pasando por eso mismo, ¿no? Y decía, no estoy sola en este espacio. Y luego de ver ese crecimiento y de que seguimos creciendo, evidentemente, como escena, me di cuenta como que, ok, el suelo está firme. Y empezaron a integrarse todas esas identidades, y pues es lo más hermoso que uno puede ver. ¿Cómo fue la llegada de las femme queens? No tengo idea, porque llegaron, llegaron, empezaron a llegar, y de repente, she's a femme queen, she's a femme queen, she's a trans, she's a persona no binaria. Y era como que es
es divino, porque de repente empiezan a caminar y she's a fake queen, she's a trans man, I don't know. Entonces como que ahí es cuando vemos el momento, cuando la identidad está caminando, cuando la identidad está en esa misma transición de la categoría. Y obviamente también entran las personas migrantes, porque Ballroom también es de personas migrantes. O sea, hace poco creo que le estaba le comentaba el día de la noche, obviamente en el trabajo, le comentaba a mi madre de que era como que literal el Ballroom es igual que una migración. Es literal. Yo lo vi de esa manera, lo vi porque, o sea, me empiezo a trasladar en tantos lugares, en tantas identidades que obviamente empiezas a desligar de esa identidad, te empiezas a conocer, te empiezas a sanar, empiezas a tener conexión con personas tan maravillosas y este es el crecimiento. De cómo llegan, no lo sabemos, pero van a llegar en cualquier momento. Hay una fecha, sí, hay una fecha, pero esa fecha es importante para cada uno que está dentro de la escena y es lo más hermoso recordarlo y que obviamente estemos personas acá y que estén personas que evidentemente están dentro de ese crecimiento y ven esos frutos, pues ahí está, es hermoso, que me gusta. Bueno, en Chile la escena empezó hace bastante tiempo y hace 9 años tampoco existía la información ni la visibilidad que hoy existe, al menos en ese territorio. Entonces recuerdo que la primera vez que vimos a una femme queen caminar fue a Zafiro, mi hermana Keller, y ella llegó y caminó y yo estaba en el panel, ¿sabes?, de jurados, y yo quedé así, porque fue un hito, un hecho histórico. Ella abrió la puerta para que muchas personas dijeran, soy ella. Y fue hermoso porque si bien Safi en ese momento no vivía en Santiago, sino que era del norte, Arica, al ser una persona igual de región, ella abrió la puerta y ahí entraron todas. Incluso personas que ya habitaban la escena, o sea, digo, la madre pionera de Chile, que es mi madre, Muba, ella transicionó también, ya pasando varios años de la escena. Así también nuestro pionero, no solamente las femmes, sino también los trans masculinos. Ballroom es un espacio para tú identificarte también y decir, aquí eso soy, ahí voy a llegar. En algún momento, no sé cómo ni cuándo, pero sucede. Yo también caminaba muchos años, woman's performance, o sea, woman's performance, yo así. Vogue Femme me empezó a dar disforia, no podía ir a la categoría, entonces claro, la empecé a dejar de lado, ahora la guardo aquí en un lugar muy bonito de mi corazón, pero claro, o sea, en algún momento va a surgir esa explosión, ese llegar a ese lugar donde te encuentras con un otro y eres ese otro, finalmente. Eso. ¿Qué hace o qué debería hacer la escena Ballroom local para seguir acercándose a esas personas? ¿Qué podrían decir? Siento que la constancia es algo que tiene que estar, sí o sí. El abrir puertas para otros y no solamente para uno mismo es importante. Sobre todo las personas que llevan tiempo en la escena tienen una responsabilidad. Esta escena, o sea, digo mainstream y Kiki, perduran y crecen justamente por la constancia y el cuidado que sus integrantes le dan a este espacio. Entonces, como primera cosa, es la constancia, el respeto, el cuidado, pero también el golpear puertas, no dejar de golpearlas. O sea, digo, estamos acá en este espacio hoy día gracias a que personas golpearon puertas.
para que este espacio estuviera disponible para esto. Antes no hubiese sido así. Años atrás no hubiese sido así. Y es gracias a la constancia, insistencia, dureza, como decimos en Chile, de las personas que habitan la comunidad de Ballroom que esos espacios se abran. Y es nuestra responsabilidad hacer que eso suceda. Digo, las cosas no se hacen por arte de magia. La Mami Paris tiene un dicho que me encanta: hazlo tú, po. ¿No te gusta cómo se hace? Hazlo tú. Entonces, es eso, es la invitación bondadosamente a persistir en el espacio, a resistir en el espacio. Y sí, hay cansancio, sí, pasan un montón de cosas entre medio, pero el bien mayor es tan mayor para nuestra comunidad porque Ballroom salva vidas, literal. O sea, las adolescencias, las infancias, cuando encuentran Ballroom muchas veces salvan sus vidas. Y es ahí donde apuntamos también. Así que nada, persistir. Yo la verdad que quiero decir que creo que es una palabra clave, la constancia. El hecho de tocar puertas también es muy importante para poder acercarnos a ese tipo de personas. Y recordando, por ejemplo, hace poco como que estaba conversando con un amigo de la escena y tenía esta comparación, por ejemplo, de que otras escenas kikis también latinoamericanas, por ejemplo, su disidencia, su precariedad de las personas es más visible que como la escena de acá, por ejemplo, porque estaban poniendo esa comparación, ¿no? Como que hablando de nuestra escena como que con las escenas que había visitado. Entonces era como que, creo de que tenemos esa labor como comunidad, como colectivos, tipo ir a los espacios donde se encuentran estas personas e invitarlas, porque les pertenece, ¿no? Les pertenece ese espacio. Entonces es eso, constancia, perseverancia y tocar puertas, por ejemplo. Hablaban recién un poco del resto de las escenas kikis también, ¿no? ¿Cómo se vinculan o cómo es esa relación entre el resto de las escenas kikis de nuestros territorios, digamos, ¿no? Argentina, Chile, Brasil, Perú. ¿Cómo siente que es ese vínculo? Este vínculo de otras escenas, bueno, recuerdo que mi primer vínculo, cuando conocí a otra persona que se acercó, fue La Rosa, de Chile. Fue la primera persona no binaria que vino porque estuvo acá. Recuerdo que Letra fue la primera y yo dije, oh, es de Chile, qué genial. Y seguíamos entrenamiento. Creo que no estábamos haciendo kikis, no había nada, solo entrenábamos en un parque de Miraflores. En Grau, yes. Entonces, ahí fue cuando dije, wow, se puede hacer conexiones, qué genial. Y todo empezó a añadirse, a tratar de conectar con esta persona, hace un follow, empiezo a conocer, empiezo a tratar de, y empieza una investigación, porque literal empieza como que esa investigación de que estoy entre otras escenas, empiezo a ver que hay en Brasil, que hay en Argentina. Esto es cuando empieza. Luego, mi madre Irma tuvo como que hice la invitación a Catalba, a House of Black Moon, y Black Moon vino para acá. Y fue como que la primera Feng Shui para que yo conocí y dije, no, es una diosa. Y empiezan a tablarse todas esas conexiones porque empezamos a traer a personas acá y empieza ese crecimiento, digamos, de conocer, de traer ese conocimiento. Mira, se desarrolla allá en Argentina, se desarrolla de esta manera, acá en Perú se desarrolla así, y empieza ese debate, el cual no es igual, obviamente las vivencias no son iguales, pero las categorías son las mismas, los dominantes los mismos, entonces como que eso es súper interesante. Y ahora ustedes que están acá, es como que es eso. La verdad. Empieza como que esa investigación, ese feedback porque, o sea, los conocemos dentro de la escena ballroom, de la kiki,
pero ya después afuera ustedes empiezan a conocer la cultura, empiezan a entender el lenguaje, empiezan a decir como que palabras, empiezan a ver, bueno, ya se dice acá, y empieza como que ese, creo que mi profesor una vez creo que dijo, era de antropología de la danza. Entonces empieza ese trabajo antropológico donde, ok, yo soy una persona migrante que va a otro país, entonces tengo que como que respetar. Si me sirven un plato que hay comen eso, pues creo que mi primer plato fue cuy que me pusieron cuando llegué acá. Y yo dije, no importa, yo me voy a comer esto porque eso es respeto para la otra persona que me está dando este plato. Y empieza ese lenguaje, empieza esa antropología a hablar el lenguaje. Y nada, pues es chévere. Creo que, o sea, al inicio, por ejemplo, como era algo muy chiquito, no existían estas conexiones, pero mediante iba creciendo como que, tipo, el trabajo de las personas, tanto como que hay formas de cómo conectar, tipo, latinoamericanamente, tipo, tanto como que haciendo una investigación, como que, por ejemplo, no sé, busco a las fem queens de Latinoamérica y es como que con ella me identifico más, esta me gusta y se piensa hacer como que ese intercambio, ¿no? Tanto como que por vía web, tanto también como que el trabajo de la escena que han traído gente y ahí ya es un intercambio más intercultural por el hecho de que ya están presentes las personas y mediante, claro, o sea, desde la primera persona que vino, que es de La Rosa, hasta ahora que ya vamos a cumplir 5 años de escena, creo que ahí ha habido mucha gente y ahí ya hay muchas conexiones, ¿no? Tenemos una conexión grandiosa con Chile, también tenemos con Brasil, por ejemplo, una persona también que vino acá que nos educó mucho, como por 2 meses, que es Paula Saidán, que es, ella es como que pionera de su escena y eso, ¿no? O sea, como que ahí vamos interconectando y luego, por ejemplo, ahora creo que yo sepa, hay como que una nueva movida, que es como que un nuevo, no sé cómo decirlo, como una nueva forma como que de interconectar latinoamericamente, que es, se llama Double Way, que creo que tengan entendido están como que tipo Tofu, el pionero de Chile, tenemos también personas de Brasil, que es la pionera Akira, tenemos al padre también creo, y de Perú, por ejemplo, tengo a mi padre, a la Iris Prince, entonces como que también es una movida de ahora, ¿no? Que va a ayudar más a poder conectar. ¿A la Iris? A mi padre Iris. Padre Iris Prince, sí, eso. Sí, bueno. A ver. Es que en Chile al principio fue difícil porque ni historias de Instagram teníamos, o sea, 9 años atrás no existía. Ahora lo vemos como algo súper cotidiano y te mensajeo por aquí, te mensajeo por allá, pero antes no se podía. Entonces, claro, fue súper duro al comienzo porque literal tenías que gastar harta plata de tu bolsillo para poder viajar. En ese tiempo yo tuve la oportunidad de viajar a Brasil y también a Europa. Y fue muy bonito también cómo se dio ese intercambio, ese primer intercambio, porque fue muy casero, digo, como muy, no desde esta instantaneidad de las redes sociales, fue muy del tú a tú, del te recibo en mi casa, comparte conmigo, vamos a comer, después bailamos, después hacemos otra cosa. Y fue muy así. No digo que ahora no se dé, digamos, pero claro, o sea, hay más facilidades también. Y claro, cuando llegaron las redes sociales, eso se expandió y fue muy maravilloso también. Pasó la pandemia también, que eso también nos estuvo ahí pegadas, ¿sabes? En las redes sociales. Mucha gente llegó en Chile, al menos en esa época, la escena creció un montón. Más que se hubiese frenado, al menos en Chile, explotó. Así, pero ya nos liberaron de la pandemia. Digo, liberaron porque fue literal una cárcel en Chile el tema de la pandemia. Y habían kikis día por medio, o sea, era un nivel así de explosión de ballroom gigante. Y las conexiones se empezaron a dar así muy espontáneamente, muy orgánicas. Con Seba ya cuánto tiempo mensajeándonos y no, jamás creímos que nos íbamos a encontrar aquí, como what the fuck. Fue muy hermoso también. Y así también las expansiones de otras categorías, no solamente de Vogue Femme, súper importante, otro tipo de
no sé, Runway, Face, justamente se han potenciado por el intercambio entre los países, entre sus referentes y la colaboración siempre de personas que están ahí haciendo que esto funcione, que gastan de su bolsillo para atraer a personas. O sea, es una pega muy grande. Así que agradezcamos a esa gente que organiza esto, porque literal es tanto esfuerzo, es tanto dinero. Sabemos que Latinoamérica no es un lugar de riquezas, porque las riquezas se las roban, no sé, ¿cierto? Entonces, claro, nos cuesta muchísimo. No hay un dineral ahí para traer, no sé, a Yanu Ninja desde París, al no sé cuantito de Nueva York. No, o sea, no se puede todos los días. Así que gracias a las redes sociales y a las gestiones de las personas que hacen que esto siga fluyendo. Eso. Quedan un espacio para preguntitas del público, pero me gustaría preguntarles cómo imaginan su escena Kiki de acá a unos 5, 10 años. ¿Cómo ven ese crecimiento? ¿Qué cosas sí se ven? ¿Qué cosas no ven? Me gustaría preguntar un poco por eso. Bueno, yo ya la verdad es que estoy demasiado contenta, demasiado feliz con estos 5 años, que al inicio no era nada, prácticamente solamente éramos 3 cabras entrenando juntas en un espacio que nos brindaron, y de la nada ver a toda esta comunidad ya bien firme y creciendo y también como que haciendo interconexiones es demasiado genial. Y pucha, de 5 a 10 años es como que esto va a ser un boom. O sea, ahorita no es que seamos tan solo una cosita, ya somos algo que ya está ahí firme. Entonces hay nuevas personas también dentro de la escena, hay nuevas generaciones, entonces con el tiempo se va sumando y va creciendo, y eso es demasiado hermoso, la verdad. O sea, no sabía qué más decir, porque o sea, es... como sea. Bueno, de aquí a 5 años más probablemente ya los títulos van a salir títulos de Statements, Stars, Icons, no, todavía no, pero o sea, con el tiempo se va dando, ¿no? La gente se va rompiendo para también, o sea, no es que alguien venga y te diga como que, yo hago esto porque quiero el título, sino es como que compartir y vivirlo, porque si viene alguien y es como que yo quiero ese título, es como que trabaja para ello, ¿no? Obviamente como que hazlo, o sea, es lo que te gana, no que vengo a exigirlo. Pero, y eso, ¿no? Como que yo ya en sí estoy demasiado feliz porque eso ya está grande. Y imaginarme lo más grande es como que, a la mierda, o sea. Bueno, en Chile, en Santiago se entregaron ya títulos el año pasado, a finales de año, pero fue después de mucho tiempo. Los títulos son como reconocimientos que se le entregan a las personas que habitan Ballroom y que han contribuido a su comunidad. Fue una especie de radiografía que se hizo de la escena en Santiago, que es la escena más grande y la que primero se formó, y se entregaron títulos de Stars, de Statement y de Legends. Icons todavía no, porque Icons hay que pasar mucho tiempo para ello, pero sí fueron títulos que justamente, como bien dices, no es que alguien dijo, ay, yo quiero ese título y... no, sino que llegó. Por ejemplo, yo no sabía que mi título era de leyenda hasta que me lo dijeron ese día, en el micrófono digo, y sí, siento que cuando ya pasó eso en Chile al menos, fue como un punto final de un gran capítulo de una historia para comenzar a abrirse otro capítulo. Entonces también va a llegar mainstream muy fuerte en algún momento a Latinoamérica, a Chile también. Entonces también toda esa preparación de Kiki que tuvo al menos en mi territorio fue justamente para eso, para hacer como un escáner y ver dónde estamos, hacia dónde vamos. La escena va a seguir creciendo evidentemente porque cada vez llega más gente. Yo a veces voy a entrenos públicos y no conozco a nadie y digo, que estoy vieja, como ha pasado mucho tiempo y va a seguir llegando más gente y ojalá que llegue más gente. O sea, eso es, que se abran más categorías según las necesidades obviamente de cada escena, pero eso. Ojalá que se sigan manteniendo códigos de respeto. Obviamente que siempre van a haber conflictos. Digo, Ballroom no es un espacio que hay que romantizar tampoco, ¿no?
porque está compuesto por humanos y humanas, que nos equivocamos también. Y siento que darle esa lectura desde la humildad también nos hace reconocer las vías de respeto para poder seguir construyendo. Eso es súper importante, porque es una cultura que se transmite generacionalmente. No es que venga alguien y dicte órdenes de cómo hacer las cosas, sí hay un lineamiento, cómo seguir, pero se construye en base a nuestras experiencias y a cómo nos vamos relacionando. Entonces es responsabilidad de todos saber cómo se va a construir esto, hacia dónde queremos apuntar. Eso. El crecimiento de la escena, pues verlo de acá a 5 años, yo creo que lo acompañaría también con mi proceso de transición. Eso es como que yo lo veo de esa manera, ¿no? Y creo que van a haber más familias, muchísimas más familias, muchísimas más personas que quieran mantener sus hogares. Creo que eso es como que, eso es el futuro. Y pienso que acá de unos 5 años voy a tener como que más paisanas que vengan a la escena, que quieran estar. Pues también ese crecimiento también abarcar los espacios, ¿no? Tener espacios ya, no sé, diferentes, ir a otros sitios. Obviamente todo va a poder conllevar una gran responsabilidad, pero eso también va al conjunto de lo que es estar en ballroom, ¿no? Porque si obviamente si va a crecer más, pues obviamente van a crecer muchísimos más, digamos, no quiero decir como que poner el lado más negativo, pero sino también va a tener como que esa disyuntiva dentro del espacio. Entonces hay que como que entender y resguardar a las personas que se están integrando para cuidarles, ¿no? Entonces, si yo tengo más cuidado de este crecimiento que yo voy a tener, como lo hago con mi transición, pues obviamente va a crecer la escena. Y vamos a ver ese crecimiento. De acá veremos penguins así muy grandotas, trans muy grandes, personas no binarias, y van a ver que dentro de este espectro muchísimos más transfeminidades no binarias. Y eso es lo más bonito, al ver que todos esos espectros, todos esos géneros que están ahí creciendo, pues ahí es donde se ve el crecimiento. Ese crecimiento humano, ese crecimiento de amor propio, ¿no? Entre todas las familias que están. Evidentemente veremos más casos que me dicen que quieran estar acá, que quieran abrir acá, vean no sé, los W7, ¿no? Familias W7 que ya que están creciendo. Y eso se ve, this is the future, no sé. Abrimos ahora ronda de preguntas del público en general, así que levantan la mano y les pasamos el micrófono. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la conversación. Tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con lo que ustedes comentaban de cómo hacer que sea un espacio de cuidado y como que tal vez medidas internas tienen para asegurar que el espacio se mantenga de esa forma. Y lo segundo es, cuando uno va al bol y ve todo este despliegue increíble, maravilloso, uno se pregunta cuánto tiempo de entrenamiento o de preparación toma esto. Entonces también quería saber un poco más de toda esta rutina del detrás de bambalinas, porque han mencionado mucho la constancia y también han mencionado que invierten mucho de sus propios recursos para eso. Entonces me da curiosidad cuánto tiempo entrenan o no sé, que cuenten tal vez un poco de ese estilo más la rutina. Gracias. ¿Me escuchas, cierto? Sí. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, siento que eso igual es algo
son choices personales, o sea, digo como decisiones muy personales también y subjetivas, porque dependen de cada individuo también. A lo que iba también, y lo vinculo con lo último que dije, como no hay que romantizar los espacios tampoco, porque no podemos caer en ese sesgo, siento, como de tener en un altar algo, como no. Se va a generar una escena con cuidado y con respeto si aprendemos a tratarnos desde ese lugar en el tú a tú. Al menos esa es mi visión personal. Yo no soy una persona mucho de atados por redes sociales, por ejemplo, no sé, como siento que una manera para cuidar justamente este lugar es la conversación directa con las personas, desde el respeto, desde la humildad. También siento que a veces cometemos, obviamente que me incluyo, el como invisibilizar otras maneras de percibir las cosas, los conflictos, etc. Entonces es súper importante la empatía con la otra persona, para poder justamente como llegar a un consenso de algo sin que pase a mayores y para resguardar el espacio para todos. Como lo cuidamos no solamente para tener una experiencia bonita dentro de la escena, sino que para que sea lo más agradable posible y contenedora para todos. Eso es lo que podría responderte a nivel muy personal. Y respecto a lo otro, bueno, yo creo que cada casa tiene sus dinámicas, la gente 007 también, las comunidades de cada categoría también. En Chile se da mucho que la gente de Olvin se agrupa mucho, la gente de Bonfem también se apiña por el otro lado. Entonces ahí cada lugar tiene sus códigos y sus reglas. Yo al menos, o con mi casa, somos una casa súper rigurosa en cuanto al entrenamiento, vemos las cosas con mucho tiempo de anticipación, tratamos dentro de lo posible, generamos actividades para que no nos salga tan caro monetariamente, porque sí se invierte mucho a veces, y no siempre eso es retribuido de vuelta, obviamente. No esperamos que tampoco sea así, para eso no es el espacio, obviamente, pero sí tratamos de realizar actividades que nos permitan sostener esto y que cumplamos la fantasía del bono, o sea, como a eso apuntamos, como a literal vivir lo que más podamos, esta fantasía, este sueño. Entonces, obviamente que requiere inversión, pero ahí están las estrategias para que no sea tan pesado también. Ahora, yo sé que cada uno de ustedes tiene un objetivo personal como caminante dentro de sus casas, pero mi pregunta es, ¿cuál es su objetivo dentro de la comunidad de su escena? Como caminantes y como figuras, ¿no? Para las nuevas generaciones y para las personas externas que van a ir conociendo toda esta escena. Mira, mis propósitos dentro de la escena, pues, es tratar lo más minuciosamente de que mis paisanos, pues, se hacen migrantes venezolanos. O sea, personas que literalmente están a la deriva como tal, no tienen trabajo, son artistas, están en la calle, y evidentemente, pues, al ver que una persona atrás está dentro del espacio, es migrante venezolana, pues eso me motiva más a que acompañarles, a estar con ellos, pues enseñarles el espacio, tratar de cuidar el espacio, tratar de enseñarles más el lenguaje. Porque literalmente ser una persona venezolana y hablar el lenguaje de ballroom es muy difícil, y más para las mujeres trans venezolanas que están en gamarra literal y es venezolanas, ¿no? Entonces como que al acercarme a ellas como que muy difícil hablarles a ellas del espacio. Me dicen, ay, tú quieres el tiempo ahí, quédate acá trabajando, o es una real chamba. O sea, te digo sinceramente, eso es lo que yo apunto, ¿no? Tratar de ser un ejemplo para esas personas que te están observando. Tratar de ser una persona responsable dentro de mi espacio, porque si no soy una persona responsable dentro de mi espacio, pues nadie va a colocar tu ojo en ti a lo que tú apuntas.
es como tu trabajo o lo que tú quieras aportar. Es como una gran responsabilidad. Y pienso de que sé que en algún momento pues voy a tener a mis hermanas venezolanas ahí y pues nada, eso es, y muchas más seguirán acercándose. Aparte de mis otros propósitos que quiero dentro de mi casa o de los cuales ya estoy trabajando para eso, ¿no? Y eso es como que es en paralelo, pero tampoco llegar a saturarse dentro de esos dos objetivos, ¿no? Porque uno como dentro de la comunidad tiene muchísimos objetivos tan grandes, no quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer la práctica, pero entonces a un momento llega un punto en que tienes que como que detenerte un momento y poder como que, ok, lo estoy haciendo bien, voy por buen camino, me detengo un rato y creo que en ese cuidado, tanto conmigo misma, pienso de que ya otros pues van a tener esa misma semejanza. Hola, buenas noches. Uy. Bueno, en principio bastante emocionada en realidad de estar frente a un planeta, universo, con tanta interconexión también entre países, me parece increíble. Y justo en la pregunta que hicieron acerca de cómo es acá 5 o 10 años, ¿no? Y algo que creo que hemos pensado mucho, obviamente es Ballroom en más ciudades del territorio, ¿no? Entonces, digamos, aprovechando que justo están los representantes de otros países, quizás ayudarnos un poco a soñar con eso, ¿no? Quizás algunas experiencias que han tenido, o cómo funciona. Por ejemplo, yo ahorita veo acá unas chicas de Arequipa que han venido acá, y esa interconexión, ¿no? Que debe ser bastante jugosa para la experiencia misma, ¿no? Entonces quizás mi pregunta era un poco eso, ¿no? Quizás un poco de experiencias acerca de cómo funciona esta interconexión entre ciudades dentro del mismo territorio. Gracias. Sí, qué buena pregunta, porque pasa mucho en Chile, al menos, que se tiende a centralizar todo, obviamente, bueno, yo creo que acá un poco igual, en Argentina también, como se centralizan las capitales, mayor desarrollo económico, para las regiones siempre es más difícil acceder a cosas, un montón de tipo de cosas, digo. Entonces siento que en Chile al menos lo que empezó a suceder fue que mucha gente empezó a viajar a ciertos lugares donde no había escena y se empezó a construir lazos muy desde cero, ¿sí? Yo me acuerdo que iba a Valdivia hace, no sé, 7, 8 años atrás a dar clases, habían 3 personas y no importa, porque esas 3 personas van a comunicar eso, que vivieron ahí en ese lugar. Y sí, lo comunicarán con sus herramientas, pero hay ahí ya un primer diálogo, esa primera semilla. Y también la responsabilidad de las personas que ya tienen lideranzas también en los espacios, es su responsabilidad ir a lugares también. Cuando ya, por ejemplo, en Chile, que ya hay títulos, etcétera, tenemos statements, que son personas que ya trabajan para la comunidad, que generan espacios, que pueden viajar a dar clases, las Legends también, o sea, como con mayor razón, digo, es parte de lo que la escena te entregó, no es solo felicitaciones, eres una Legend, sino que tu responsabilidad es hacer que esto crezca y se siga manteniendo. Entonces también las personas que ya tienen lideranza, madres, padres, sadres, etcétera, tienen esa responsabilidad de contener espacios educativos, de que persistan y que perduren en el tiempo finalmente, y hacerle las cosas más fáciles de cómo fueron para nosotros también. O sea, lo digo también como desde mi experiencia del Oldboy, cuando yo empecé a hacer Oldboy no había nadie en Chile, nadie, literal. O sea, estaba Tofu, pero Tofu también como muy ocupado, como obviamente no tenía tiempo para enseñarme, nadie daba clases regulares. Ok, viajar, aprender, entender de qué se trata, para luego repartir el conocimiento de formas accesibles para las personas, gratuitas en primeras instancias, abrir entre los públicos, etc. Son responsabilidades que tienen que ir tomando ciertas personas también. Eso. Sí, quizás nos queda tiempo para una última pregunta. Si hay alguien por allí. Ya.
Oli, gracias de verdad por lo que han compartido hoy día. Creo que ha sido muy positivo para muchos aquí hoy día. Tenía una duda sobre una categoría para mañana. No, mentira. También tiene que ver más o menos con el futuro, pero también con el presente. O sea, siento yo que, muy aparte de lo que hablamos, ¿no? De que habitamos la escena, las competencias, los goles, los entrenamientos, también somos personas que buscamos un espacio en el cual habitar, también poder expresarnos y de alguna forma, como vemos este mundo paralelo, poder también desarrollarnos como personas en distintas, en otras esferas, ¿no? Que también habitamos. Mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes que esto se puede también construir o seguir construyendo? No solamente para que esto sea este cimiento que ya se construyó o lo que se viene construyendo siga creciendo y sea atractivo para personas que vienen también. Porque ya hemos hablado de que por fuera de esto, o sea, o no existimos, o el sistema es muy rígido para poder vivir afuera, cuando Ballroom de pronto también como comunidad podría hacer eso, ¿no? O sea, podría ayudarnos también a crecer de pronto en otras esferas. No sé si clare con la pregunta, pero va por ahí. O sea, ¿qué otras cosas creen que podría también Ballroom ofrecer en una situación ideal para que también estas personas que vienen o las que ya habitamos podamos también desarrollarnos en otros aspectos, ¿no? Sí. Gracias. No sé si entendí. Creo de que, por lo que entendí, o sea, Ballroom, mediante las bolsas hay muchas categorías y no es que todas sean performáticas. Entonces, creo de que cada categoría te puede ayudar a encontrar como que ese objetivo que quieres hacer, ¿no? Como que hay categorías de diseño, te pueden abrir puertas y también pueden abrir puertas a demás personas para que se acerquen. Hay categorías performáticas, como para personas bailarinas, como para personas que no lo son y ahí como que aprenden. Hay categorías de pasarela, de rostro, oportunidades de modelaje y como que cada categoría va aportando eso, podría decir yo, como que, y cada vez creo que para que se pueda hacer más visible charlas informáticas acerca de tales y eso podría ayudar a visibilizar más y que estas personas puedan acercarse también. Agregando un poquito, quizás como, bueno, yo soy una de las personas mayores de la casa, de Keller, y tengo muchas hermanas, hermanos que tienen mucho menos años que yo. Digo, hay una diferencia de edad de 12 años, ponte tú, o sea, es alta. Y lo que veo en ellos es que a través de Ballroom no solamente han potenciado su conocimiento respecto a categorías, sino que también encuentran en ello, por ejemplo, entender el sentido de la responsabilidad, el sentido de la constancia en algo, y veo cambios en mis hermanas más pequeñas, como de, no sé, ser una persona que de pronto falta el trabajo, cómo se empiezan a poner más responsables con sus cosas, y eso obviamente que va abriendo más puertas hacia afuera. Y es hermoso que en un lugar donde literal no es tu familia sanguínea puedas aprender mucho más que en ese lugar, que sí fue tu familia sanguínea y te votó finalmente. Entonces, claro, Ballroom te entrega herramientas para potenciarte en tu performance, en tu categoría, etcétera, pero también te entrega el sentido de que eres valioso para alguien. Y entender ese lugar automáticamente te abre puertas, porque te crees capaz de hacer muchas cosas más de las que siempre te dijeron que nunca ibas a ser capaz. Como tener un trabajo, por ejemplo, algo tan simple como tener un trabajo. Así que eso. Bueno, ya estamos por cerrar la ronda de preguntas y vamos a ir cerrando el conversatorio. En primer lugar, gracias, muchas gracias. Como yo siempre digo, tanto cuando uno camina la runway o cuando se presenta ante la comunidad o cuando comparte sus experiencias, a diferencia de creer que, al menos a mí personalmente, me encanta la exposición y demás, siento que es un momento súper íntimo, que es un momento de intimidad donde uno a uno comparte experiencias, identidades, historia de vida, dolores, angustias, no sé, muchas cosas.
aún así decide compartirlo con la comunidad y decide abrirse, ya sea a través de su performance o a través de su palabra, ¿no? Entonces, ser siempre muy cuidadosos con estos espacios y poder, digamos, tener el respeto que siempre se merece. Así que muchas gracias por compartirse conmigo y entre la comunidad. Es muy, muy valioso y eso es para mí la potencia que tiene el ballroom, ¿no? De poder alojar identidades, historias y demás desde un lugar del respeto, desde un lugar de la celebración. Miraba un poco el flyer y el flyer dice experiencias ballroom e identidad, vidas trans en nuestra sociedad actual, ¿no? Y una reflexión que a mí me gusta hacer siempre cuando terminamos estos espacios es que identidad, vidas, experiencias son cuestiones de derechos humanos. Y muchas veces estamos acá hablando de nuestras identidades y de nuestros deseos, de nuestras historias de vida o lugares donde nos gustaría ir, y son cuestiones de derechos básicos. Y eso lo tenemos que tener presente, porque eso también nos orienta y nos pone en el norte de hacia dónde tenemos que ir, digamos, ¿no? Qué derechos tenemos que seguir conquistando, cuáles tenemos que seguir defendiendo y a quiénes, digamos, vamos a estar como apoyando y trabajando para con eso. Así que muchas gracias de nuevo, muchas gracias por estar acá.